Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir algo nuevo y sobre todo, de mantenernos al día con todo el chismecito del mundo del espectáculo, porque eso, damas y caballeros, es lo que nos une aquí, ¿verdad? Y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde. Un tema que ha conmovido a miles y que estoy segura, a ustedes también les tocará el corazón. Porque hoy, en este vídeo vamos a sumergirnos en una historia que combina drama, emociones a flor de piel y, por supuesto, el glamour del mundo de las celebridades. Hoy vamos a hablar sobre la hermana de la inigualable Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y la historia, amigos, es que la hermana de Hande, Gamze Erçel, rompió en llanto. Pero no fue un llanto cualquiera, fue un llanto lleno de emociones, de sentimientos a flor de piel, y el motivo es una petición muy especial que hizo a Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas y el corazón de Hande Erçel, les hago un breve resumen. Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco, que significa llama a mi puerta. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía a través de la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Y no solo eso, su relación traspasó la ficción y se convirtió en realidad, lo que por supuesto hizo que los fanáticos enloquecieran. Luego, como suele suceder en este mundo, la relación llegó a su fin, pero la amistad y el cariño, al parecer, siguen intactos. Y es precisamente esta amistad la que ha generado el momento que nos convoca hoy. Así que prepárense para conocer los detalles de este emotivo momento, descubrir qué fue lo que hizo llorar a Gamze y sobre todo, qué petición le hizo a Kerem Bürsin que ha conmovido a tanta gente. Y por supuesto, antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo de las celebridades. Suscríbanse, es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia. Todo comenzó en un evento, una reunión, una ocasión especial donde se encontraban varias personalidades del mundo del espectáculo. Entre ellas, por supuesto, Gamze Erçel, la hermana de Hande y Kerem Bürsin. Sabemos que Gamze es una persona muy cercana a Hande, son inseparables, y siempre están ahí la una para la otra. Gamze también está casada y tiene una hija, una niña llamada Mavi, que es el gran amor de su vida. Y aquí es donde la historia se pone más emotiva. Mavi, la hija de Gamze, ha estado luchando contra una enfermedad. Una enfermedad que ha puesto a prueba a toda la familia, y que los ha unido aún más. La situación ha sido delicada, y ha requerido mucha fuerza y coraje por parte de todos. Y en este contexto, en medio de la vulnerabilidad, en medio del amor incondicional que siente por su hija, Gamze se encontró cara a cara con Kerem Bürsin. La petición que Gamze le hizo a Kerem no fue una petición común y corriente. No se trataba de un favor, de una colaboración, ni nada por el estilo. La petición de Gamze era mucho más personal, mucho más profunda. Gamze, con lágrimas en los ojos, le pidió a Kerem que, por favor, le enviara un saludo a Mavi. Un saludo lleno de cariño, de apoyo, de ánimo. Un saludo que le recordara a Mavi lo mucho que la admiran, lo fuerte que es, y lo importante que es para todos ellos. Imagínense la escena. El ambiente, la emoción, la fragilidad de la situación. Kerem, conociendo la situación, conociendo el vínculo que hay entre Hande y su hermana, no dudó ni un segundo. Aceptó la petición de Gamze conmovido con el corazón en la mano. Y no solo eso, se mostró muy receptivo, muy cercano. La reacción de Kerem Bürsin fue exactamente lo que esperábamos. Demostró una vez más la gran persona que es, su humanidad, su empatía. Tomó su teléfono, grabó un mensaje lleno de cariño y enviando las mejores vibras a Mavi. Y este gesto, este simple gesto, fue lo que hizo que Gamze rompiera en llanto. Un llanto de agradecimiento, un llanto de emoción, un llanto de saber que su hija está rodeada de amor y apoyo, incluso por personas que la admiran y la quieren sin conocerla directamente. La noticia de este encuentro y de la petición de Gamze rápidamente se difundió por las redes sociales. Los fanáticos de Hande, de Kerem y de la serie Love is in the Air reaccionaron conmovidos. Miles de mensajes de apoyo, de cariño, de admiración inundaron las redes.
Se habló de la generosidad de Kerem, de la fortaleza de Gamze y de la ternura de Mavi. La historia se convirtió en un símbolo de esperanza, de amor y de la importancia de los pequeños gestos. Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué hizo exactamente Kerem Bürsin en ese mensaje? ¿Qué le dijo a Mavi para que generara tanta emoción? Lamentablemente no se ha filtrado el mensaje completo. Es algo privado, algo muy personal. Pero lo que sí sabemos por la reacción de Gamze y por los comentarios de las personas que estuvieron presentes, es que el mensaje fue hermoso, sincero y lleno de amor. Kerem le transmitió a Mavi su admiración, le dijo que era una niña muy fuerte, y le envió las mejores energías para su recuperación. Este tipo de gestos, amigos, son los que nos recuerdan que detrás de la fama, detrás del glamour, detrás de las cámaras hay personas. Personas con sentimientos, con emociones, con sueños, con miedos, con necesidades. Y gestos como el de Kerem Bürsin nos demuestran que la humanidad, la empatía, la solidaridad, son valores que aún prevalecen en este mundo. Además de la petición y el saludo de Kerem, la historia de Mavi y su lucha ha generado una ola de apoyo en las redes sociales. Muchos seguidores de Ande y Gamze han compartido mensajes de ánimo, oraciones y buenos deseos para la pequeña. Han mostrado su cariño y su solidaridad, demostrando que la comunidad de fans puede ser una gran fuente de apoyo en momentos difíciles. Es increíble ver cómo la gente se une para brindar su energía positiva y alentar a Mavi y a su familia en este proceso. La historia de Gamze, Ande, Mavi y Kerem es un recordatorio de la importancia de la amistad, el amor y la empatía. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay razones para sonreír y para luchar. Nos demuestra que un simple gesto de cariño puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Y nos invita a ser más humanos, más solidarios y a tender la mano a quienes lo necesitan. Es importante destacar que a pesar de la tristeza y la preocupación por la salud de Mavi, la familia Ercel ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Han sabido mantener la calma, el optimismo y la fe. Y han utilizado su influencia en las redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de la salud y el apoyo a las personas que luchan contra enfermedades. Su ejemplo es inspirador y nos motiva a todos a ser más fuertes y a valorar cada momento de la vida. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué opinan sobre la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que este gesto fortaleció aún más la amistad entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué les pareció en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus emociones, y hagamos de este vídeo un espacio de apoyo y cariño para Mavi y su familia. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, para analizar los temas más relevantes, y para compartir momentos emotivos como este. Así que no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y por supuesto darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta hermosa historia y puedan enviar sus buenos deseos a Mavi. Y, como siempre, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.